bueno, ¿y ahora qué hacemos después de esto? Pero sí, me parece que es una invitación. ¿Viste? eh, ¿Viste lo que se siente? ¿Viste? Eso ¿Qué es lo que hace? siento yo cuando tengo que remontarla en la comisión, ¿viste? Claro, yo me sentía ahí, Ale ya nos dejó sin palabras, ¿qué más podemos decir? Pero sí, les diría, así como arranqué con el texto de Kush para contar cómo empezó mi vínculo con Ale, que a mí ese texto de Kush, cuando lo lean, Cultura y Lengua, si bien es muy interesante, no se empantanen con algunas cosas que podamos no comprender, sino que él va trabajando y van a ver que todos los autores que nos quedan, que los podemos retomar después del feriado, dentro de 15 días, son autores que nos invitan justamente a pensar esta propuesta de Ale, ¿no? Esta nueva propuesta de Ale. Estos autores también nos invitan a ahondar en el pensamiento. Y les digo que ayer, ahora que digo pensamiento, ¿se acuerdan que Kush en Cultura como Entidad, creo que es en Cultura como Entidad, utiliza la misma etimología de pensar con el concepto de pesar? ¿Se acuerdan? Pensar es pesar, lo más grave. Y ayer escuché a un filósofo de la liberación que es también un enamorado de Kush, que se llama Carlos Kuyen, que hace una cosa muy linda del pesar, porque dice que cuando Kush dice que pensar es pesar, yo siempre lo asociaba a pesar lo más profundo, pero él me dio otra vuelta de tuerca, dice, pesar quiere decir ir hacia lo grave, es la ley de gravedad que baja nuestro pensamiento al suelo. Miren qué bárbaro, al domicilio. Entonces, pensar es pesar, pero justamente desde el domicilio, porque es la ley de gravedad que cae a un sitio. Bueno, acá cayó en Argentina, a Mariana le cayó en México, y a Marcos y a los compañeros que les cayó en la Patagonia, digamos, ¿no? Es ese pesar, y a Gachi, que también los veo, acá tenemos mucha invasión patagónica, tenemos, por suerte. Bueno, el pesar es la ley de gravedad, dice Kuyen, que cae en el domicilio, ¿no? Eso que dice Kush del domiciliarse, me pareció fantástico, me dio otra vuelta de tuerca al tema del pesar, ¿no? Que cae en un sitio determinado. Bueno, y en el otro capítulo que le ofrecemos en esta unidad leer, que es Cultura y Lengua, van a ver que yo resalté en mi comunicación con Ale esta vinculación del habla con el estado de ánimo, que me parece algo espectacular para profundizarlo, ¿no? Que hablar es encontrarnos, y es coencontrarnos desde un horizonte simbólico compartido. Yo diría que en nuestra clase nos coencontramos en compartir, por un lado, proyectos artísticos que nos unen, por otro lado, vida en común, hasta diría ahora, con los compañeros que viven en otros países, una América profunda, diría Kush, que nos hermana, ¿no? Que nos invita a tener proyectos en común. Y esta cuestión de que la articulación de sentido, ¿se acuerdan que cuando trabajamos artista, obra, público, decíamos que justamente ese público es el pueblo que completa el sentido? Y miren que ese sentido es en un suelo, donde hay un horizonte simbólico común, ¿no? Cómo va de alguna manera coordinándose. Y esta última frase, que son todas frases textuales del artículo de Cultura y Lengua, cuando dice el lenguaje no es comprensible sino desde el habla, a su vez desde el ánimo. Me encantó eso del estado de ánimo, que es un poco también lo que atravesamos en esta cuarentena nosotros, ¿no? Yo tengo como dos hitos del encuentro con ustedes, que fue el mes de mayo,
y el mes de septiembre, que fueron 2 momentos en los que estábamos todos un poco con el ánimo caído, y lo manifestaron ustedes y nos sentimos también nosotros, ¿no? Hubo como 2 hitos de problemas así, ¿no? De tener que volver a recrearnos en este encierro del que hablaba Ale. Entonces me parece que haber compartido ese estado de ánimo, que yo lo percibí, y que también estábamos nosotros, es justamente ese horizonte de sentido en un momento concreto que ha sido compartir esta cuarentena, ¿no? Y desde ahí articulamos sentido, ¿no? Y desde ahí nos fuimos conociendo en esta paradoja de no ver los cuerpos reales o tocarnos o abrazarnos, como le decía más temprano, y sin embargo las pantallitas o eso que introdujo Ale de los dorsos hablantes, está bueno eso porque nos vemos, no sabemos si somos altos o bajos, por ejemplo, pero nos vemos en la pantalla, pero también esta pantallita funciona la democracia, ¿no? Funciona también vernos todos en cuadraditos, pero en un mosaico construido por todos, da que hablar, ¿no? Como dice Heidegger, da para pensar. Y bueno, esto con respecto a Rodolfo Kusch. Luego tenemos, son todos textos cortos, pero que nos van a dar a pensar muchísimo. Me encanta este texto de Roa Bastos, este escritor paraguayo, comparable con nuestro, qué sé yo, con nuestros escritores, desde Borges a Manuel Puig, ¿no? Todos los escritores, grandes escritores. Roa Bastos, cuando, bueno, creo que lo hemos citado en algún momento, como él lo nutrió más la cultura oral guaraní, pero que estaba ausente en la escritura, porque escribía en español. Yo pensaba que tal vez esto ahora no pase, porque vieron que Paraguay incluye en su enseñanza sistemática desde la primaria el guaraní. Pero en la época en que habla Roa Bastos, la cultura guaraní era oral, y él dice cosas muy lindas, porque dice, no son solo signos alfabéticos, sino sensoriales y hasta visuales, ¿no? Todo ese texto imaginario que rodeó su infancia y su estar en Paraguay, cargado, digamos, de mucho más que la alfabetización. Cuestión que también en Cultura y Lengua va a rescatar Kusch cuando dice la gran contribución de ustedes como artistas, de todos nosotros, lo que contribuye la poesía, que justamente quiebra la alfabetización que siempre, digamos, como alfabeto es unívoco, ¿no? En cambio, cuando yo armo una prosa poética, el modo de construcción poética ya me abre a la metáfora, ¿no? Y a la multiplicidad, la polisemia de sentidos que tiene el habla, ¿no? Y la lengua en sí mismo. Y bueno, y Roa Bastos marca, ¿no? Esa decisión que él tuvo en su formación, y qué consciente es que la oralidad lo llenó de poesía, ¿no? Digamos, lo llenó de una sonoridad donde la literatura quedó un poco ausente, por más que, bueno, justamente como escritor intentó armar prosa poética. Y otro texto que los invitamos también a trabajar es, bueno, un homenaje a mi maestra, a mi gran maestra Rosa María Ravera, que me llevó de la mano en este mundo universo de la estética, y ella realmente, con respecto al arte, miren qué interesante, en realidad este texto lo plantea con respecto a la ganancia que tuvo el arte con toda la teoría del lenguaje del siglo XX, que aportó muchísimo a la sintaxis, ¿no? Y a la semántica del signo artístico, pero Rosa María decía, ojo, el arte no es todo comunicable, ¿no? Digamos, el análisis de un texto artístico nos vino de una manera muy interesante para poder distinguir su estructura compositiva, su significado, su vinculación, como decimos ahora, con ese público que termina de darle sentido, pero cuando analizamos en sí mismo una producción artística,
sepamos que hay una dimensión comunicable, que puedo describirla, que puedo hacer análisis de obra, todo el lugar que tienen los críticos, que tienen también ustedes cuando justifican o nos relatan su intencionalidad artística, ¿no? De qué elementos está compuesto su obra, qué estilo eligieron, qué género. Todo eso hace, como decíamos, hasta inclusive la vida del artista hace a la comprensión, pero no todo es comunicable, ¿no? Hay una dimensión que es justamente esa dimensión de lo no dicho, que está presente en el arte y que siempre hay que tenerlo como sustento, ¿no? Esa cuestión de lo no mensurable que hay en cualquiera de los lenguajes artísticos, y también lo hemos visto hoy en lo proyectual de la arquitectura, que hace que siempre estemos en esa tensión donde hay un aspecto racional, que lo puedo decir, y hay otro aspecto no lógico, pero justamente de apertura, y que viene también, tiene mucho que ver lo que hablábamos la vez pasada de la interpretación, que es ese plus de significación, es esa polisemia, ¿no es cierto?, esa apertura. Humberto Eco tiene una frase muy linda que dice, con respecto a la obra artística, es un único significante con pluralidad de significados. También hay otra imagen de Eco que me gusta mucho cuando dice que el arte la obra, no el producto, digamos hoy, es punto de llegada de una producción, pero a su vez punto de partida de múltiples interpretaciones, ¿no? Y esta cuestión. Y otra cuestión que resaltamos en este texto de Rosa María, que es muy interesante porque ella hace todo un recorrido de todo el aporte de la lingüística primero, la semiolingüística después, la semiopragmática, que es todo un aspecto de trabajar sobre el efecto de la obra en los sujetos que se vinculan, hasta llegar para ella a la hermenéutica, ¿no? Que le parece que es una de las herramientas más interesantes para abordar las cuestiones de arte. Y ahí esta frase que dice, bueno, ¿qué es lo comunicable? Las habilidades, las técnicas, los conocimientos, las reglas, todo lo que puede enseñarse y aprenderse, versus esa experiencia que no termina de ser interpretable intelectualmente, que es inconmensurable y que hay que encontrar otras palabras para hablar de ella, ¿no? A veces también, como nos invitan los músicos, el silencio, ¿no? Como construcción del lenguaje. Bueno, es un texto muy interesante para leerlo así, de modo, los invitamos a leerlo de modo vertical, como ir encontrando algunas palabras que hacen también a los intereses de ustedes. Y luego el texto de Gruner, que no recuerdo, este texto no lo vimos en la primera unidad, no, pregunto, no. Este texto de Gruner, que es tan interesante, donde él parte de analizar una comunidad, un pueblo originario que mantenía en secreto el verdadero nombre y que socialmente conocíamos otro nombre, ¿no? Como si Mónica es el nombre con el que ustedes me conocen, pero yo guardo mi verdadero nombre, que es Misterio. De tal modo que los que compartimos y sabemos eso dentro de una comunidad, él dice, todos ustedes me van a decir Mónica, pero saben que detrás de Mónica hay un secreto, hay un nombre misterioso. Y ese misterio provoca respeto, provoca que nunca voy a saber del todo del otro, porque justamente el nombre que se oculta es la pieza última de significación del otro. Por lo tanto, el otro me vinculo, pero siempre hay una dimensión de misterio. Y saben que ayer, cuando vi lo de Cuyen, lo que les conté al principio del pensar-pesar, en esa charla que dio, que después se las puedo acercar, Cuyen dice, citándolo a Cuy y a otro autor que se llama Levinas, que esa dimensión de
de misterio que tenemos todos, que es lo que no puede ser finalmente totalmente visible y que impide la manipulación justamente, es como que cada uno de nosotros dijéramos, sí, conversá conmigo, sí, dialogá conmigo, pero no me violentes. Y me pareció tan fuerte esa palabra, ¿no? No me violentes, como apuntando, no toques mi intimidad, ¿no? Hay una dimensión de misterio que nos permite de alguna manera conectarnos, pero siempre ser respetuoso. Y saben, para mí en qué se transcribe ser respetuoso, primero no usar al otro, pero también en otorgarle a los otros la posibilidad de cambio, ¿no? La posibilidad de diferencias, de también, ojo, el llamado a la desigualdad, ¿no? Tener en cuenta justamente que el otro no es totalmente captable ni por el poder ni por el dominio, sino que siempre hay un fondo, ¿no? Recuerdo una canción muy antigua de Serrat que decía, citando un poema, me queda la palabra, ¿no? Creo que era un poema de Machado, que esa palabra interior siempre me queda, ¿no? El otro me puede avasallar, pero siempre me queda eso otro. Bueno, da para hablar un montón, pero Eduardo Brunner toma esta cuestión de esta comunidad donde el otro siempre tiene el secreto de su verdadero nombre y lo va comparando con esta cultura contemporánea de la visibilidad total, ¿no? La transparencia de la comunicación, la transparencia de los medios, y bueno, y juega con esta cuestión de que en el centro de la comunicación está el secreto, lo que nunca puede ser ni totalmente expuesto ni totalmente violentado, aunque exista esta violencia, ¿no? Y bueno, y él después va a poner el acento que un poco como Kush, cuando dice que el arte posibilita superar la alfabetización como un lenguaje unívoco, él también va a trabajar el arte como alternativa de otra comunicación en los tiempos globales, ¿no? Contra esa falsa unidad de lo visible hegemónico, esa falsa visibilidad total, transparencia total de la noticia, bueno, como el arte siempre nos espejea otra cuestión, ¿no? Y también nos permite ser un lugar de batalla, ¿no? De deconstrucción permanente, de crítica. Y bueno, lo dice ahí muy lindo cuando es restitución de la visión como conflicto y de la cultura como campo de batalla entre lo comunicable y lo incomunicable. Bueno, con estos textos me gustaría que en estos 15 días lo lean, son cortos, y realmente también vayan quitando algunos, mejor dicho, tomando algunos conceptos para su trabajo final, porque creo que hay un montón de riqueza en los conceptos para que ustedes también los incorporen a su trabajo final. Y